Invitamos a todos los amigos que nos oyen, a todos los cristianos, a regocijarse en la exposición viva de la palabra de Dios a través o en la boca del evangelista Carlos Cabrera, Jesucristo, el hombre a quien tú debes conocer. Un placer estar acá, llegando a ustedes. Gracias por recibirnos, por permitirnos estar dentro de su hogar ahora, haciéndoles esta visita en línea. Les cuento que lo de la cuarentena nos ha permitido hacer trabajos que de otra manera no hubiéramos podido realizarlos. Por estar encerrados, tenemos que usar los medios de la tecnología. Esto nos ha permitido hacer trabajos que ahora están en nuestro canal de YouTube. Les pedimos a todos que nos visiten, que estén mirando y escuchando lo que se carga en nuestro canal de YouTube, MC&M Las Flores. YouTube MC&M General Belgrano. También son iglesias, bueno, la madre y la hija, trabajando, utilizando estos recursos de la tecnología. Y para hoy, aprovechando esta reunión en línea que nos da libertad y tiempo adecuado, nosotros vamos a tomar testimonios sobre el trabajo que hacemos con mi esposa. Ya hemos pasado décadas juntos sirviendo al Señor y cumpliendo con el llamamiento que Dios nos hizo. Y hay un tema caro para nosotros, porque lo amamos y hemos disfrutado los beneficios a favor de este trabajo. Con Mercedes hemos convivido ya por muchos años con decenas de personas. Han ido pasando las distintas camadas de discípulos, como les llamamos a los que tienen un llamado y son seminaristas con vocación al pastorado. Pero sin la ayuda, el aporte de mi esposa, hubiera sido imposible hacer discípulos en casa, porque tiene que ver con la convivencia, con el vivir en la casa pastoral, con ser una comunidad. El secreto está ahí precisamente. La eficacia del trabajo del discipulado está en la convivencia, en lo práctico, en lo doméstico, en lo casero. Sin Mercedes, reitero, hubiera sido imposible. Por eso hoy ella va a presentar a los discípulos que en este tiempo, algunos por supuesto, van a dar su testimonio de cómo les va, qué les sucede, qué les pasa, a modo de que expliquen esta experiencia en el mundo. El tipo de discipulado que nosotros practicamos en el movimiento cristiano misionero es único. Muchos hablan de discipulado como un seminario o estudio. Esto es eso, pero es mucho más también además. Así que mi esposa viene por acá. Ella, reitero, ha sido y lo es y será importantísimo, porque un pastor no puede hacer discípulos si no tiene el aporte de la esposa. Y ella como pastora es la que se encarga de formar a las futuras pastoras. Ella trata con las damas, yo trato con los caballeros. Bueno, los caballeros me tienen que aguantar a mí. Y las jóvenes que van a ser pastoras aprenden de la mamá, le decimos cariñosamente, así que la recibimos acá, bonita como siempre, más que nunca. Y acá tiene todas las fans. Mamá. Muy bien, así vamos a estar sin perder tiempo presentando a un matrimonio, a uno de los matrimonios, Josué y Noelia, que nos van a contar la experiencia del llamamiento de ellos dos al servicio glorioso de Jesús. Que Dios les bendiga y adelante, bienvenidos. Dios le bendiga, mamá, Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando por este medio. Bueno, arranco yo, después sigue mi esposito. Así en breves palabras, cómo no sentir todas las
grandes emociones al hablar de este tema que marcó para siempre nuestras vidas. Yo a la edad de 16 años sentí el llamado de Dios en este mismo lugar. Venía desde Buenos Aires, Granbur, y situaciones y circunstancias que Dios ha permitido para llegar a este lugar. He sentido la voz de Dios diciéndome que entregue mi vida a Él, y yo sin tardar amé tanto esa palabra, que amé tanto este lugar, porque es el lugar donde Dios me marcó con su palabra. A la edad de 19 años ya pude ingresar al discipulado, ya que pude terminar el secundario, y yo estoy totalmente agradecida de poder haber participado y estar participando en este discipulado, porque yo soy consciente que entré por ese portón, hay un portón acá al costado, sin nada, con 19 años, con mucho por aprender, con muchas cosas sin saber, solamente con un llamado que había encendido en mi corazón Dios. Gracias a Dios, gracias a los pastores, a su amor, a su entrega. Hoy ya tengo 7 años y medio en el discipulado y siéndole sincera, me es poco. Yo lo veo y digo, Señor, siento que estoy hace un año. Yo le decía a mis compañeras, me es poco, no es que yo siento que tengo 7 años encima. Amé cada minuto de mi servicio, amé cada práctica que hacemos, que es el servir a Dios. Y Dios ha sido fiel en cada una de mis etapas de mi discipulado. Desde que entré he decidido vivir por fe y decirle, Dios, yo creo a tus palabras, yo creo a tus promesas y creo en la provisión divina. Desde que entré tengo mi familia lejos, nunca me faltó un jabón, un shampoo, un té, nunca me faltó un par de zapatillas, nunca me faltó nada, y no porque estuve pidiendo, sino porque Dios ha soltado su provisión divina. Creo en el discipulado, creo en esta práctica y creo que Dios me va a ayudar a también seguirlo practicando. Totalmente agradecida a la mamá, que ella me ha formado todo este tiempo enseñándome una cosa, enseñándome otra. Hoy yo puedo reconocer que en el discipulado Dios me ha dado todo. Me dio a mi esposo, estamos a cargo de unas obras en Villegas, en Monescazón, también en Magdala. Me ha dado todas las cosas que tengo, me ha dado en esta tierra. Así que, ¿cómo no darle gracias a Dios por este lugar, por la práctica del discipulado, por la enseñanza y por la dedicación de nuestros siervos? Amén. Qué hermoso es el discipulado. Bueno, mi experiencia es un poco distinta. Les voy a contar breve, voy a tratar de cortarle las 2 puntas. Yo antes de entrar al discipulado, a los 22 años, entregué mi corazón a Jesús y realmente no tenía idea de lo que era el Evangelio. Sí había escuchado del Evangelio, mis papás, todos fuimos cristianos desde chicos, pero no tenía idea de lo que era un discipulado. Tampoco quería ser pastor, no se me cruzaba eso por la mente. Pero después de que entregué mi corazón a Jesús, después de andar en el mundo con cosas alejadas, distintas a Dios, entendí que precisaba y me era necesario servirle a Dios. Entonces empecé a acercarme a una iglesia, a querer evangelizar, a ir a los hospitales. Y bueno, hasta que pude llegar y entrar al discipulado en este lugar. Ya van a ser 3 años y medio, ya dentro de poquito que estoy acá. Y la verdad es que vine con 0 de conocimiento de todo. Todo lo que hasta ahora he aprendido es gracias a los pastores nuestros que nos están instruyendo cada momento. Y quizás uno en el anhelo de servir le mete para adelante, como se dice hoy, pero falta el conocimiento. Y hoy puedo ver lo importante que es el conocimiento, la práctica diaria del discipulado. Doy gracias a Dios porque, como compartía mi esposa también, yo me vine solamente con un bolsito, nada más, con el bolsillo seco. Y Dios nos proveyó todo en este lugar. También, por supuesto, menciono igual que mi esposa, vine soltero a este lugar. Dios acá me dio una compañera, una sierva de Dios, la mejor de todas. Y somos felices sirviendo al Señor, que es lo que amamos y nos apasiona. Así que, sí, y Villegas también nos dio la obra en Villegas, en Monescazón y en Magdala, que también lo mencionó mi esposa. Y estamos
sirviendo a Dios a tiempo completo en este lugar. No nos falta nada, no nos faltó nada. Es más, cuando tuvimos que casarnos tampoco teníamos nada. Solamente estábamos aferrados a Dios y Dios soltó cada una de las necesidades que podíamos precisar en ese momento y aún todavía lo sigue haciendo. Así que si vos estás con esa duda de entrar o no entrar al discipulado, metete de cabeza que Dios te va a suplir todo lo que precises y sobre todas las cosas vas a sentir un gozo, una paz y una tranquilidad en tu corazón porque estás cumpliendo el propósito de Dios. Dios te bendiga. Muy bien, estamos aplaudiendo a Dios y a ese llamado. Sé que nadie les dijo, vení, vení. Ellos sintieron el llamamiento a través de la voz de Dios. Así que vamos a presentar a Aline también, otra joven que sintió el llamado de Dios también. Nadie le dijo, vení, vení, sino yo le estoy diciendo ahora, vení, vení para contar el testimonio. Pero, ¿alguien te llamó a hacer el discipulado acá? Nadie. Bueno, ella les va a contar quién fue. Ahí está, del micrófono, Dios te bendiga. Que Dios les bendiga muchísimo. La verdad que tenemos que cortar las dos puntitas porque se haría muy largo, Pero bueno, yo soy una joven que he nacido en cuna cristiana, pero de chiquita siempre decía, no quiero ser pastora. No sé, voy a estudiar, carrera, cualquier otra cosa, pero pastora no. Bueno, estaba cerrada en eso y las vueltas o los propósitos de Dios, vamos a decir, nos trajeron de Brasil aquí a la Argentina, gracias a Dios, en buena hora. Y bueno, yo le pedí al Señor que Él definiera un rumbo para mi vida. Y yo me recuerdo que en un devocional donde nuestro pastor siempre hablaba del discipulado, hablaba de la importancia de ser discípulos, había visitas y nos pidió una palabra a cada uno, más o menos como estamos contando ahora. Y yo no era discípula en ese momento. Y dije, yo le hago la cruz al discipulado. Así, pero tenía que dar testimonio y dije eso. Y recuerdo que uno de los discípulos que había en aquel entonces me dice, sos la próxima a entrar. Y bueno, al tiempo, en un SICAM, el seminario allí en La Plata, estaba predicando nuestro pastor por la noche y dice, acá hay gente que está oyendo la voz del Espíritu. Y yo escuchaba una voz muy suave que me llamaba, Ali, Ali, vez tras vez. Y yo dije, nadie me conoce de los que están acá, ¿quién me está llamando? Y bueno, escuché la voz de Dios, al tiempo entré al discipulado un 8 de septiembre, próximamente estaré cumpliendo ya 10 años y la verdad puedo decir con toda mi alma que es la mejor decisión que he tomado. No me arrepiento de ninguna cosa y hasta aquí el Señor ha sido fiel. Doy gracias a Dios por los pastores que nos ha dado el privilegio de estar con ellos porque ellos han dado su vida y la siguen dando en esto y la verdad que hay que ser agradecidos y decir, Señor, dale fuerzas y dales mucha vida para que ellos puedan seguir formando vidas que están decididas a servir a Dios. Así que vos, para ya ir terminando, vos que estás ahí viendo o escuchando esta transmisión, te animo a que no dudes. Si Dios te llamó, si Dios te habló, si Dios te hizo sentir de alguna manera que le tenés que servir, dejemos las redes y vayamos en busca de pescar hombres, vidas para Cristo. Que Dios les bendiga. Muy bien, Aline, qué bien, qué bien, qué hermoso. Bueno, qué lindo. Es hermoso que puedan explicar que no solamente uno se expresa diciendo servir a Dios, servir a Dios. Quizás vos del otro lado estás diciendo, pero ¿cómo servir a Dios? Bueno, vienen, estudian teología, atienden comedores de niños, atienden clases bíblicas para los niños, ayudan en la parte social, diferentes maneras terminan su secundario que le faltó, como Aline que recién estuvo también acá testificando, también terminó un estudio muy importante
pero muy importante en cuanto a la comunicación, ¿no? Y multimedia, qué hermoso. Entonces, y eso trabajan por los barrios, repartiendo ropa, hacen el trabajo tanto espiritual, pero también el trabajo práctico. Y así se preparan para servir a Dios y al prójimo, porque muchas veces decimos servir a Dios, pero Dios está en el cielo y el prójimo está acá en la tierra, necesitando de nosotros. Así que vamos entonces ahora sí, Belén, una tremenda santiagueña. Le presentamos, adelante Belén. Ver quién la llamó a ella, ¿eh? Yo no la llamé. Dios te bendiga. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. Como decía mamá, ella no me llamó. Por su hermosa misericordia me llamó el Señor. Yo a los 17 años soy de Termas de Río Hondo. En un congreso recibí a Jesús en mi corazón y tiempo después empecé a conocer a Jesús. Le conocía, pero yo provengo de una hermosa familia que son católicos. Si bien siempre amé lo de Dios, siempre sentía en mi corazón que me faltaba conocer algo más. Siempre sentía esa sensación de algo más. Y empecé a desempeñarme en la escuelita dominical, ahí en la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero en Termas. Y yo estudiaba una carrera en la Universidad de Tucumán. Y recuerdo en un momento en que el amor de Dios se hizo muy fuerte en mi corazón y me di cuenta que yo quería servir a Dios, que quería entregar mi vida. No conocía el discipulado, pero yo siempre sentía que quería ir un escalón más arriba en Dios. Por una u otra cosa no podía. Me costaba mucho en ese momento que quizás mi familia entendiera el fervor. Aquellos que aman a Dios y son personas llamadas pueden entender en este momento si me estás escuchando, o si quizás no entendés qué es eso que late en tu corazón, ese fuego, bueno, déjame decirte que eso es el llamado de Dios en tu vida. Y yo sentía ese llamado muy fuerte en mi corazón y luchaba por poder hacerlo entender a mis padres, que en ese momento ellos no lo comprendían. Recuerdo muchas noches en Tucumán mirando el techo y decía, Señor, yo quiero hacer otra cosa. Señor, yo quiero hacer algo más, yo quiero entregarte mi vida. Se dio la casualidad de que tengo dos compañeros que vinieron a este lugar. Y uno de ellos fue un nexo quizás para que yo conociera, que le mando saludo a Jere, para que yo conociera lo que era el discipulado en sí. Me habían contado un poco y tuve la oportunidad de venir a un congreso que fue donde recibí el llamado de Dios. En el 2018. Me recuerdo que, y lo cuento para que confíes en Dios a pesar de que parezca muy difícil. Yo había aprobado muchas materias bien en la facultad y recuerdo que le fui a decir a mi mamá así, tan rápido, mamá, aprobé todas las materias, yo quiero un regalo y quiero ir a Las Flores, que es en Buenos Aires, un congreso de jóvenes, y no me digas que no porque yo aprobé todo. Ahora me tenés que hacer un regalo. Y ella me dijo, bueno, hija, yo helada, pero yo sabía que había un hilo conductor en el medio, que era el Señor. Y recuerdo que llegué acá, nunca me voy a olvidar cuando entré y conocí a mamá y al pastor, que el pastor me miró y dijo, mamá, qué cara de discípula. Y doy gracias a Dios porque la verdad que conocí a dos pastores que rompieron mis esquemas. Por ahí y hay muchas personas que le cuesta creer en el Señor, creer a las personas que llevan el mensaje, y yo desde el primer momento que llegué a ese congreso sentí la voz de Dios. Específicamente en el último día Dios me llamó. En enero yo hice un viaje de misionero a un lugar en el campo de Santiago, a un lugar donde era muy humilde, y yo me acuerdo que en el último día de ese viaje yo le pregunté a Dios, Señor, yo ya estaba en duda de seguir con mi carrera, amaba mi carrera, siempre de chiquita quise ser abogada, pero había algo que empezó a pesar más que eso. Y yo recuerdo que esa última noche yo le dije, Señor, ¿qué quieres de mí y qué soy yo para ti? Y en el último segundo de que yo dije esas palabras,
una persona tocó a la puerta de esa habitación donde yo estaba orando. Era una hermana que me dijo, Belén, hay una persona que quiere hablar con vos. Y esa persona que quería hablar conmigo me dijo, yo soy alguien muy humilde, hay muchas cosas que no entiendo, pero Dios me dice que te diga que sos su sierva y quiere que le sirvas. Y que había algo que me iba a pasar a mitad de año y que si yo creía en Dios, Él iba a cambiar mi vida. Y oh casualidad, por el amor de Dios, eso a mitad de año fue el congreso. En el último día yo recibí el llamado por parte de nuestro pastor Carlos Cabrera. Y que Dios me llamó, me dijo, he aquí yo te llamo a este lugar. Para mí fue muy difícil romper con todos los gigantes que estaban encima mío. Fue muy difícil luchar. A mí nunca me faltó nada. Yo no puedo decirte que soy una persona que estuvo en las drogas, porque no me pasó. Sí, hay cosas que salía con mis amigas, conocí lo que era el boliche, pero gracias a Dios, en medio de todo eso, a mí Dios siempre me cubrió. Y siempre sentía que había algo más para mí. Desde muy chiquita yo sabía que había algo. Y hoy entiendo que ese algo siempre fue el Señor, que desde muy pequeña me habló. Y quiero compartir esto porque a veces se piensa que se llega al camino de Dios por necesidad. Obviamente hay personas que llegan porque tienen adicciones, porque tienen luchas. Yo llegué porque me enamoré de Cristo. Tengo una hermosa familia que hoy me apoya. Y no es que me salí de mi casa peleada. Yo de mi casa me salí con la bendición de mi padre y mi madre, que me decían, hija, quizás no entendemos esto que quieres tomar, esta decisión, porque era duro dejar mi casa con 24 años. Pero me dijeron, te bendecimos y vamos a acompañar cada paso que des. Y obviamente me tocó lucharla, me tocó escuchar cosas difíciles, pero puedo decirte que vi la mano de Dios. Y en ese momento siempre se me venía Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Porque muchas veces a vos, que sos un llamado, a vos que querés entrar al discipulado, a vos que tenés duda, poné tus ojos en Jesús. Porque en medio de los retos, en medio de las pruebas, en medio de mi llanto, cuando yo veía que me cerraban las puertas, un jueves, Dios cambió todo. Y un domingo yo tenía el boleto en mano que me traía las flores. Un martes 5 de marzo del 2019 yo llegué a este lugar. Y un sábado de esa misma semana recibí el bautismo en el Espíritu Santo, porque yo le dije a Dios, yo piso las flores y el Espíritu Santo, voy a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y quiero dar gracias a Dios por la vida de la hermosa mamá, por cada enseñanza que ella me da. Hoy estoy parada y sigo, si bien gracias a la misericordia de Dios, pero porque tengo una maestra que cada día me forma. Porque a veces a nosotros nos cuesta vencer nuestros prejuicios humanos. Y yo quiero darle gracias a Dios. Y valorá a tus pastores, amalos, cuidalos, séle fiel. Y si en algún momento tenés un error, levántate y seguir, porque este camino es de valiente. Y yo tuve muchos errores, muchísimos, pero acá estoy para decirte que todo se puede si pones los ojos en Jesús. Bien, qué bueno, gracias a Dios. Muy bien, esta entonces ha sido Belén y les contamos que ella sigue estudiando Derecho, no ha dejado, aunque entró al discipulado, pero sigue, ella ya está en su 3er año y continúa estudiando, tanto teología, preparándose en todo lo que le viene a la mano, pero también hace tiempo para terminar su carrera también. Muy bien, ahora sí presentamos a nuestro pastor, el pastor Cabrera, quien también es un maestro, un instructor. Bueno, mucha de la gente de aquí de la ciudad de Las Flores los conoce, la congregación de acá, así que sabe que él es uno de los instructores que está enseñando día a día a todo este grupo de discípulos. Dios le bendiga a nuestro pastor. Gracias. Nuevamente reitero que en cuanto al tema específico que nos ocupa hoy, el discipulado, es imprescindible, indispensable tener el complemento, tener un matrimonio adecuado. El matrimonio pastoral, en este caso el mío y el de mi esposa, es fundamental porque al estar los dos de acuerdo en este tipo de trabajo que consiste en hacer discípulos, formar obreros y abrir obras, la ayuda de la
idónea es fundamental. Entonces, agradezco a Dios por estas décadas que vivimos con Mercedes viendo resultados maravillosos, pero también además porque nuestras 3 hijas de nuestro amor, de nuestro hogar, las 3 han tenido que convivir siempre en comunidad. A veces me hace acordar a la vecindad del Chavo en casa, porque somos un campamento. Claro, el lugar es grande y siempre hemos tenido la experiencia de vivir y convivir con distintos caracteres, con personas mayores, con muy jóvenes, no tan jóvenes, adultos, matrimonios. Hemos tenido la experiencia de recibir en casa para hacer su discipulado a un matrimonio con 5 hijos, de repente, y se aumenta el número en casa de personas con el llamado para servir a Dios, dedicarse a la vocación del pastorado. Yo quisiera que aquí agregue algo nuestra hija mayor, Alejandra, que nos diga cómo le fue a ella al haber sido la primogénita, la primera, y al haber tenido que experimentar esto de la convivencia con los hijos del corazón, como así son nuestros discípulos seminaristas con vocación al pastorado. Ella es Alejandra, nos ha acompañado siempre toda la vida en el ministerio y va a continuar de la misma manera. Ale, ahí tenés tu micrófono. Contanos algo de tu experiencia como discípula en casa. Bueno, buenas noches a todos. Y sí, esto sería muy largo, o sea, no estaríamos hasta no sé qué hora de la madrugada, pero vamos a cortar las puntas y decirles a todos que, bueno, mi experiencia personal ha sido muy linda con toda la camada de discípulos que hemos tenido, sin duda. No sé si hay gente que en este momento nos está mirando, pastores, seguramente que sí, nos están mirando y se me van a acordar muchas anécdotas de mi adolescencia, de mi niñez, junto con ellos. Éramos hermanos, éramos familia, y pasaron muchas camadas de discípulos que yo hoy veo cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha respaldado, cómo Dios les ha multiplicado el trabajo que ellos sembraron aquí en el discipulado. Y no me olvido cuando vinieron de golpe los hermanos Viera a vivir en casa, y de repente en mi habitación teníamos a Roxana, que eran 8, sí, los hermanos Viera, y en la habitación con mis hermanas la teníamos a Roxana, teníamos a Rosita, después estaba Graciela también. Y bueno, de golpe vinieron los 8 hermanitos Viera y eran parte también de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra intimidad, y teníamos que compartir todo con ellas. Y claro, a veces nos peleábamos, nos amábamos, estábamos en convivencia, pero con un corazón realmente entregado. Desde que nacimos en esta casa, desde el vientre de nuestra madre, hemos estado con gente hasta el día de hoy, que yo ya hoy tengo 42 años y sigo aquí plantada en la casa del Señor, también con gente. Han pasado muchas camadas, pero lo bueno que yo puedo destacar en esta noche es la fidelidad. Hay una palabra de Dios en la Biblia que dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. No quiero nombrar a nadie porque no quiero dejar mal a nadie en este momento, pero hay mucha gente que está en mi corazón de una manera muy especial. Hay mucha gente que ha sido muy fiel a nuestros pastores, muy fiel a la casa, muy fiel a lo que se les ha enseñado, y hasta el día de hoy ya no están con nosotros viviendo porque ya están en su lugar, en su campo de batalla, en su trabajo, en su pastorado, pero Dios les ha bendecido de una manera especial. ¿Pero por qué? Porque en el discipulado no tomaron atajos. En el discipulado no fueron mentirosos. En el discipulado no fueron desleales. Fueron transparentes, fueron fieles, fueron íntegros al Señor y a sus siervos, a sus pastores. Y muchas veces mis padres no podían estar con nosotros porque tenían que viajar, pero ellos se quedaban aquí en el discipulado y hacían la misma tarea, el mismo trabajo, que aún cuando mi papá y mi mamá no estaban, sabían que el Señor los estaba mirando y se portaban adecuadamente como Dios quería que marchen, que trabajen, y era exactamente igual. Hoy
Mis ojos ven la bendición que tienen, mis ojos ven la prosperidad que tienen. Vienen a la iglesia, a las reuniones de obrero, vienen con sus autos 0 kilómetros, vienen bendecidos. Yo voy a las iglesias, a sus hogares, y veo la prosperidad, y acá andaban quizás con los zapatos rotos porque estaban creyendo por la provisión. Y el Señor, por supuesto, les proveía. Y no tenían para cambiarse siempre los zapatos como ahora. Ahora los veo con unas pilchas, con unas pintas tremendas, con sus esposas, con sus hijos. Y es una bendición. Lo que yo destaco en esta noche es la fidelidad y la transparencia. Si vos sos fiel en el discipulado, en la casa donde te vio crecer en el ministerio, cuando te vayas del lado de los pastores, cuando te vayas de las salas del cobijo de los siervos de Dios, Dios te va a bendecir de una manera tremenda. Dios te va a dar todo lo que tu corazón en el discipulado soñó, y aún más, porque los ojos del Señor están puestos sobre los fieles de la tierra. Así que el Señor les bendiga, y mi experiencia fue muy linda, fue de hermana mayor, hermana menor, hermana amiga. Pude compartir mucho con las discípulas, con los discípulos. Me acuerdo que viajé una vez a Bolivia a cantar, yo tenía mis cassettes en ese tiempo, y todo lo que yo vendía de los cassettes, le traía corbata para los discípulos para que tengan para la Santa Cena, perfume para las discípulas para que tengan para el culto, maquillaje. Y bueno, invertía plata. En ese tiempo era soltera, no tenía hijos, entonces podía invertir en los discípulos que eran como mis hermanos, y los quería ver bien. Seguramente los que me están mirando se acuerdan de eso. Hay muchas historias lindas, pero bueno, lo hermoso de todo es que Dios bendice al fiel y al íntegro de corazón. Que Dios les bendiga. Amén. Fuerte el aplauso por este tremendo testimonio de nuestra hija mayor Alejandra, quien habla acerca de su experiencia como hija de pastores que hacen discípulos. Tiene un aspecto práctico, es muy práctico. Algunos entienden el discipulado como un estudio académico, como hacer un seminario, pero esto es mucho más allá que todo eso. Una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo estas grabaciones, también estos videos online, es porque queremos compartir lo que es la revelación que Dios le dio a los padres del movimiento cristiano y misionero, en forma específica a nuestro pastor Celcio Contreras. Por eso estamos haciéndolo para las redes sociales, y es un gusto compartirlo con ustedes. Quédense ahí mirando atentamente y oyendo también, tomando apuntes sobre este tema extraordinario, revolucionario, maravilloso, que es un secreto vital: el discipulado transcultural. En cualquier momento lo vamos a tener a David, que vino de Brasil y que hizo todo su discipulado aquí. Bueno, hoy están trabajando con su esposa Norma y sus 3 hijos a nuestro lado, y lo vamos a tener también contando su experiencia. Norma, que fue una de las que tuvimos la experiencia de ayudarle en su conversión también. Nos va a contar. Esto va a seguir porque queremos que la visión del movimiento cristiano y misionero corra por el mundo de la globalización. Creemos que el obrero surge de la congregación local, donde se deben formar los que tienen el llamado para servir a tiempo completo al Señor. Todas las personas llamadas para el ministerio estaban ocupadas y fueron sacadas de sus trabajos seculares, que les hacía invertir todo su esfuerzo y dedicación. El Señor les cambió el tipo de actividad para dedicarse al trabajo de hacer la obra del Señor en forma intensa. Podemos mencionar estos casos. Moisés, Dios lo llama estando ocupado con las ovejas en el monte Horeb, Éxodo 3:1. Josué, Éxodo 24:13, el capítulo 33, versículo 11, Josué 1:1.
era el asistente o el servidor de Moisés, pero luego fue el siervo de Dios. Quien pasa por la experiencia de servir a los hombres va a poder llegar a servir a Dios capacitado. Gedeón y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, dice Jueces 6, 11 y 12. Es decir, todos estos casos que menciono son de personajes bíblicos que hicieron este tipo de discipulado con una tarea específica, es cumplir el llamamiento que incluye una tarea de servicio. Samuel, en el capítulo 3, primero de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. David, primero de Samuel 16:1, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Es decir, el Señor siempre llamó a gente ocupada, que estaban en sus trabajos seculares, no estaban de gusto, no estaban desocupados, estaban esforzadamente e intensamente trabajando en alguna tarea específica. Por eso también el Señor los llamó al ministerio. Llegamos a Eliseo, primero de Reyes 19:19. Entonces dijo Samuel a Isaí, primero de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Era un empresario ruralista que tenía 12 yuntas de bueyes, es decir, 24 bueyes trabajaban de su mano. Y este muchacho intenso, trabajador, ruralista, empresario con muchas perspectivas, con muchas posibilidades de progreso, de fortuna material, recibió el llamado del Señor al instante, dejando todo, fue corriendo tras de Elías y comenzó a recibir su instrucción para el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Nehemías 1:11 dice, y yo servía de copero al rey. Amós 7:15, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios lo tomó de detrás del ganado, era un pastor de ovejas, Dios lo hizo un pastor de almas. Pedro y Andrés, Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Andrés y a su hermano, que echaban la red en el mar. Reitero esto, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. También a Juan y a Jacobo, Marcos 1:19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Es decir, ocupados, siempre en una tarea secular. Por eso Jesús los vio, los llamó y los trajo detrás de él para formarlos para el trabajo de hacer la obra del Señor. Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús también fue carpintero, hijo de carpintero, aprendió el oficio de su padre. Se dijo de él, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hay que tomar muy en serio esta responsabilidad del llamado del Señor. Cuando alguien personalmente sabe que Dios lo llamó y que el dedo de Dios está sobre su vida, tiene que ingresar a este tipo de seminario llamado discipulado. Tiene su aspecto teológico, teórico y práctico. Según lo hemos entendido en esta visión
es importante que en forma completa estas dos partes nos sean hechas muy claras a nuestro entendimiento. El aspecto teológico, teórico, pero también el aspecto práctico. Aquellos que primeramente nos arrepentimos, hemos sido perdonados, redimidos y justificados, entonces somos hechos discípulos del Señor Jesús, aprendices o alumnos. En el aspecto práctico, un siervo de Dios se nos cruza en el camino, recibimos el llamamiento y comienza una relación personal de la pastora o pastor con su aprendiz o discípulo, discípula. Dios nos ha revelado, y lo hemos vivido en forma personal, que el discipulado, más allá de ser un estudio académico y una tarea manual, es un estado de vida, de relación personal del alumno, de la alumna, con la investidura pastoral. Claro, esto requiere un matrimonio de pastora y pastor como discipuladores, para que la alumna aprenda de su pastora y el alumno de su pastor. Entonces el valor importante del discipulado reside en la convivencia, el vivir en comunidad, en la casa pastoral, en la iglesia local, que es la escuela. Este precisamente es el modelo de Jesús. San Marcos 1, 16 al 20, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Notemos que les costó dejar todo, poder ingresar al discipulado con Jesús. Reitero esto: el llamado de Dios hizo que dejaran todo, y todo es absolutamente todo. Dejaron su voluntad propia, sus proyectos, sus tareas manuales, seculares, sus carreras, todo lo que era propio, personal y secular quedó atrás. Dejando todo, lo siguieron a Jesús. Este es el modelo de Jesús. Marcos 1, 16 al 20. Jesús habitaba en su casa en Capernaum. Me imagino un caserón grande, adecuado como para vivir con los discípulos, para la convivencia. Marcos 2, 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa, no dice una casa, no dice en la casa, dice en casa, es decir, estaba en su casa, donde él habitaba. Marcos 2, 1, Jesús estaba en casa. Marcos 3, 13 al 19, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y la Biblia menciona el nombre de cada uno de estos 12. Y luego agrega: y vinieron a casa, en donde convivían con Jesús. El aspecto práctico, cotidiano, doméstico, diario, era importante, porque de eso se trataba, el tipo de enseñanza de Jesús haciéndoles discípulos. Entendemos que el discipulado apostólico demanda dejar todo lo personal, renunciar a la voluntad propia para hacer la voluntad de Dios. Aceptamos que
para quien tiene un llamado de Dios al ministerio a tiempo completo, esto es literal y práctico. Consiste en dejar todo lo secular para vivir dentro de la casa pastoral dedicado exclusivamente al servicio del templo. En una oportunidad, estando en Brasil, me presentaron un joven llamado Juan Wesley. Se escribe de otra manera, pero lo digo así para que lo entendamos mejor. Este joven me dijo: yo estoy haciendo el discipulado. Esto me llamó la atención y pensé, ¿quién habrá traído aquí la revelación del discipulado que nosotros practicamos? Entonces, con mucha curiosidad, le pregunté, ¿cómo es tu discipulado? Me dijo, todos los domingos 3 horas de discipulado. Reaccioné con una exclamación, no es lo que vivimos nosotros como discípulos. Lo del joven consistía en hacer un seminario que le llevaba 3 horas por semana. Se lo llama discipulado también. Lo nuestro es toda la vida, 24 horas por día, los 12 meses del año, sujetos a la investidura de nuestros pastores. Hay ejemplos bíblicos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y a nosotros, reitero, nos produce mucho placer hablar este tema que nos tenía como sintiéndonos endeudados. Era necesario que lo habláramos, así que con mucho cariño lo estamos haciendo para llenar nuestro canal de YouTube y también el Facebook y nuestro sitio en internet www.lasfloresmcim.com.ar. Incluso en este sitio, en lasfloresmcim.com.ar, ustedes pueden llegar a imprimir las cartillas sobre escritos que contienen las materias de lo interno, de la visión del movimiento cristiano y misionero. Con mi esposa Mercedes, nuestra experiencia personal comenzó en Buenos Aires, Argentina, con nuestros padres, pastores y discipuladores, Margarita y Celcio Contreras, quienes formaron parte del grupo de fundadores originales del movimiento cristiano y misionero. Fue un enorme honor, privilegio para nosotros, una bendición total haber nacido en el ministerio con ellos. Bueno, mi esposa estuvo mucho más tiempo, porque desde que fue adolescente quedó a cargo de una de las instructoras nuestras, la hermana Emma Contreras. María Coralio formaron parte del equipo de la congregación local en Buenos Aires. Mi esposa había quedado a cargo de la hermana Emma porque era menor y sus padres la autorizaron y certificaron su deseo de que Mercedes quedara por estas cosas de Dios con esta mujer hermosa que hoy disfrutamos aquí en la ciudad de Las Flores. Me refiero a la hermana Emma Contreras, la madre espiritual de nuestra mamá, la pastora Mercedes, mi esposa. Y agradecemos esta formación. Realmente amamos y por siempre estamos endeudados porque ellos nos recibieron, nos ayudaron como lo hicieron. Moralmente y espiritualmente tenemos una deuda eterna con esta familia pastoral de la Iglesia de Buenos Aires, en donde recibimos nuestra habilitación para el ministerio. También agradecemos a todos los otros padres
espirituales. Tuvimos el privilegio de conocer en el auge y apogeo de la vida física y del ministerio de los pastores Sorensen, los Contreras. ¡Oh, qué maravilla! Tengo que mencionarlos, al pastor Samuel Enoch Sorensen, su familia, el pastor Hugo y Elsa Contreras, que después fueron enviados a España y Europa para llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. También debemos hacer conocer esta historia para que de alguna manera paguemos esta deuda que tenemos de agradecimiento a ellos, a nuestros padres o antecesores en este movimiento cristiano y misionero. A los de antes, a los de durante, a los de ahora, les decimos gracias. A nuestra familia, el querido movimiento cristiano y misionero, porque sería dolorosamente trágico ser incrédulo, desagradecido y rechazar el beneficio de aporte que hizo en nosotros la formación de este principio bíblico que le llamamos discipulado, que lo hemos vivido y practicado dentro de nuestra familia de la fe desde hace mucho tiempo. De la misma manera, entonces, es lamentable que se desconozca. Mucho peor es ser indiferente o atacarlo sabiendo que este principio es parte de la herencia o el legado hermoso que hemos recibido de nuestra querida familia. Reitero, es una riqueza, es el valor que nos ha bendecido y multiplicado ya a nivel global a las naciones del mundo. Cumplir con el propósito de Dios consiste en evangelizar a todas las naciones. Y el discipulado permite que nos reproduzcamos para que esta semilla se multiplique, esta visión siga expandiéndose por el mundo. Y para darle más realce de valor al querido discipulado, voy a usar una ilustración. Un tallista de piedras finas trabajaba en su taller en Estados Unidos, cuando recibió la visita de un agricultor. Este sacó de su bolsillo una piedra parecida a una pequeña cereza y se la mostró. ¿Dónde encontró usted esto?, preguntó el artesano. Mi padre recogió esta piedra en alguna parte de Hungría hace unos 50 años, fue la respuesta. Le pareció linda y la familia la guardó. Luego la trajimos con nosotros cuando emigramos a los Estados Unidos. Al ver la cara estupefacta del tallista, el campesino dijo: pues no es un diamante, ¿verdad? Casi le respondió el artesano: es un magnífico rubí que vale una fortuna. El padre del agricultor había trabajado duro para mantener la familia, lo que no habría sido necesario si hubiese sabido que poseía un rubí de gran valor. De la misma manera, queremos reconocer el valor que tiene la verdad del discipulado, porque hoy nos hemos multiplicado de una congregación local como base o centro misionero. Han salido decenas ya de matrimonios al campo misionero, han establecido obras que son hijas de esta casa madre en la ciudad de Las Flores. Entonces este discipulado es realmente más que un rubí en la fortuna, en la riqueza que hemos recibido de esta herencia espiritual, bíblica y de visión. El discipulado es un componente que desarrollamos en el movimiento cristiano y misionero, que significa factor decisivo para el crecimiento firme y multiplicación segura en la obra misionera. Tenemos que evangelizar, establecer iglesias, pero
Es necesario implementar el discipulado para tener obreros y abrir nuevas obras, porque no hay obra sin obrero. Lo importante es el obrero. El Espíritu Santo en estos días está enfatizando esta verdad fundamental y principio de Dios llamado discipulado. En su última ordenanza, Jesucristo nos dejó esta comisión. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Por tanto decimos, al trabajo. ¿Qué decimos? Al trabajo. Por tanto, decimos al trabajo. Estamos firmes en la roca de esta verdad, que nos permitirá llenar toda la tierra con el Evangelio de Jesús, comenzando obras nuevas, de cero, con fundamento propio. Tenemos el modelo en todas las Sagradas Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, entregándonos de lleno a conseguir hacer discípulos, con una actitud firme, sólida y estable, lograremos un trabajo definitivo, rotundo y contundente. Por eso vamos a seguir en otras entregas compartiendo mucho más de esta cartilla que ustedes pueden ver. El discipulado. Hay requisitos prácticos para ingresar al discipulado. Por ejemplo, puede ingresar solamente aquel que primero se arrepintió de todos sus pecados. 2, alguien lleno del Espíritu Santo que ama la oración y la Biblia. 3, alguien de buen testimonio en la congregación local. 4, alguien humilde, sujeto, dispuesto a obedecer a los pastores. 5, se requiere cumplimiento responsable en horarios, actividades, haciendo más de lo que solamente se le pide. 6, estar dispuesto a renunciar a todo: tiempo, dinero, familia, bien entendido esto, trabajos seculares y comodidades. Jesús dice, el que no deja padre, madre, todo, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa? Que alguien está enamorado de Jesús a tal punto que se casa con Jesús y se entrega al llamamiento. Escuché al pastor Juan Carlos Ortiz hablando de esto y dice, ¿acaso cuando nos enamoramos? Él dice de Martita, yo digo de Mercedes. Cuando nos enamoramos, no dejamos casa, padre, madre, nos casamos y formamos nuestra familia porque nos amamos. Claro, bueno, el discipulado es eso. Amamos a Jesús de tal manera que por obedecer a su llamado, acudimos a la preparación en la casa pastoral que le llamamos el discipulado. Probar y aprobar durante un tiempo, procediendo ya como discípulo antes de ingresar, es necesario. Tiene que rendir y aprobar un examen de ingreso. 8, dejar a un lado las pretensiones personales. 9, no arrastrar deudas sin pagar. No por no tener nada que hacer, pretender el discipulado, sino porque estaba ocupado y Dios lo llamó. 11, no querer entrar por tener un sentimiento personal fuera de Cristo. 12, si es matrimonio, los dos tienen que estar de acuerdo. 13, probar y aprobar el llamamiento, no por impulsos o emociones solamente. 14, tener en claro a qué quiero llegar haciendo el discipulado. Es decir, meta, propósito. Cada discípulo tiene detrás de sí una congregación, porque va a llegar a ser pastor, pastora. No entrar por influencias de otros. Por eso la mamá hoy decía, ¿quién te llamó?
no te llamé yo. También digo lo mismo, no llamamos a nadie nosotros, Dios es quien llama. Y la persona que tiene el llamado se hace cargo para responderle al Señor. No entra entonces por influencias de otros, no entra para cambiar, no es un reformatorio o conservadora el discipulado. No viene alguien solamente interesado en recibir el ministerio y olvidarse. 18. No compite con los demás, solo está dispuesto a sumar compañerismo. 19. Dispuesto para convivir con distintos caracteres. Recordemos que esto es todos los días, 24 horas cada día. Ya debemos entrar rendido, muerto al yo personal, a la naturaleza humana pecaminosa, dispuesto para aceptar la vida 24 horas dentro del discipulado sin pretensiones. 21. El discipulado es para un llamado, no para ser ayudado socialmente. 22. Asumir relación personal con los pastores y no con otra persona. La mujer con la pastora y el varón con el pastor. Siempre decimos a las mujeres, ¿vos qué vas a hacer? ¿Pastor o pastora? Pastora. Le decimos a los varones, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Pastor o pastora? No, pastor, dice. Ajá. Entonces, ¿vos de quién tenés que aprender? Y de usted, porque es el pastor, y yo voy a ser pastor. Y la mujer dice, yo tengo que aprender de la mamá porque ella es pastora y yo voy a ser pastora. De eso se trata nuestro entender la formación en el discipulado. No es parcial, es entrega práctica total al discipulado. El discípulo de este modo como lo conocemos no es parcial, no es algún tiempo o algunas horas en la semana, es una entrega a tiempo completo a la obra de Dios. Es alguien que aceptó las reglas de la casa pastoral, debe estar ocupado en trabajo o estudio. 26. Se requiere que termine la secundaria. 27. Ser mayor de edad o con autorización de responsable ante escribano. 28. Ingresar habiendo conseguido acuerdo y aval familiar, con el respaldo de la familia. 29. Entrar con expectativas resueltas, saber cómo es todo. Es decir, no tiene que imaginarse una cosa. El hermano Celcio, la primera mañana que me presentó al grupo por el ingreso, dice, Carlitos, no te vas a creer que acá son todos angelitos con alas. Cada uno tiene su carácter, su forma de ser. Acá vas a encontrar que son muy humanos, algunos se enojan, alguien habla mal. Somos seres humanos, me puso los pies en la tierra. Entonces no entré con expectativas raras, sino sabiendo a lo que me entregaba en el discipulado, escuela, en la casa pastoral. Todo trabajo es sin fin de lucro en el discipulado. Y por último, 31, aceptamos el modelo de la visión. Quise leer esto porque lo hemos convenido con mi esposa, lo hemos escrito en acuerdo. Hicimos todos estos requerimientos para compartirlo con aquel que quiere hacer el discipulado. 32. No despreciar el discipulado comparándolo con otras carreras seculares. Para quien deba hacerlo es absoluto y superior, porque es eterno. El discipulado que hacemos en el movimiento cristiano y misionero es el sistema teológico, teórico, práctico, por medio del cual preparamos a los que son llamados a dedicar sus vidas a tiempo completo al servicio de la obra de Dios. No debemos aceptar otro método que no sea el discipulado para la formación de pastores. Lo que nos diferencia como familia del movimiento cristiano y misionero de otras organizaciones es el discipulado. Yo voy a parar aquí, ya es el tiempo, terminó la clase. Vamos a orar por todas las necesidades de personas que estuvieron acompañándonos y quieren la oración
pastoral. Quieren que Dios les bendiga. Vamos a orar y pedir que el Señor supla sus necesidades espirituales, físicas y económicas. Oro por todos y creo por milagros. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bendice a toda esta gente que nos ha seguido por medio de esta conexión de internet. Yo te ruego, toma la vida de cada uno, obra milagros, Señor. Manifiesta tu poder en forma espiritual primero, cambiando el carácter. Obra en forma interior en cada persona. Cámbiale, Señor, lo interior. Ahí donde esta persona dice, quiero cambiar, acepto el poder de Dios. Quiero el cambio, la transformación, deseo, necesito cambiar, ayúdame, Dios mío. El Señor está oyendo la súplica, la rogativa, la oración de cada uno que le pide ayuda a Dios. Y si vos querés, ahí en el lugar donde te encontrás, repetí después de mí estas palabras de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo, perdóname, sálvame, Jesús, te necesito. Ahora entra a mi vida, te recibo como Señor y mi Salvador. Salva mi hogar, protege mi casa, cuida mi familia, en el nombre de Jesús. Seguí orando a tu manera, nosotros vamos a rogar, mi esposa hará una rogativa, una súplica, una petición a Dios que soltará la bendición del Señor sobre los necesitados en cualquier lugar donde se encuentren ustedes. Esperen el milagro que Dios lo hace instantáneamente por la oración de fe. Muy bien, unámonos desde allí donde ustedes están pidiendo la ayuda, la protección de este Dios tan poderoso y tan grande. Poné delante de Dios tus necesidades, tus peticiones y Dios hará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino sobre cada persona que ha estado escuchando, Señor, esta audición. Te pedimos por cada familia, por cada matrimonio, Señor, por cada niño, por cada adolescente y por cada joven. Padre bendito, tu voluntad divina sea establecida en los hogares, en la familia. Señor Jesús, toda persona que está allí, Señor, con angustia, con tristeza, toda persona que está abatida, Señor, que está quizás, Señor, allí turbada en su mente, que su alma está triste, su espíritu está congojado, su espíritu está abatido. Padre, en el nombre de Jesucristo, extiende tu poderosa mano, sácales de todo estado de depresión, todo estado de depresión, de angustia, de tristeza, todo abatimiento en su alma. Padre, libera, Señor. Y si hay alguna persona que está, Señor, sufriendo algún dolor, Jesucristo, para ti nada te es imposible. Tú eres el Dios de todo poder, que puedes hacer milagros y maravillas. Toca, Señor, ese esposo, toca esa esposa, toca ese niño, toca, Padre, con tu mano divina ese adolescente, ese joven que está pidiendo, Señor, ese abuelo, esa abuela que pide a ti misericordia. Piedad, Señor, extiende tu poderosa y bendita mano sobre sus necesidades físicas, espirituales y también económicas. Provee, Señor. Oh, sé tú la ayuda, Señor, la ayuda, Padre, que ofreces a cada persona que se acerca con fe a ti. Pon tu mano en ese matrimonio. Señor, ayúdale a sentir tu
paz, a sentir, Señor, tu fortaleza, tu ánimo. Ayúdelas a pasar este tiempo que cada uno lo ve como difícil, como imposible de poder continuar, soportar. Pero te pedimos que la fortaleza, el renuevo, la ayuda tuya sea sobre cada hogar, sobre cada familia. Extiende tu poderosa mano sobre nuestro país, nuestra Argentina, de sur a norte, de este a oeste. Sé tú, Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sé tú, Señor, oh, un Dios que eres misericordioso, que eres piadoso, que tienes piedad y misericordia. Libéranos, Señor, de toda obra infernal. Señor, extiende tu poderosa mano, Señor, y ten piedad y misericordia. También te pedimos por las naciones, Señor. Los diferentes países que están pasando también esta tremenda prueba, esta tremenda lucha, esto que vino, Señor, de repente, que nadie lo esperó, pero tú eres el Dios de todo saber y de todo entender. Lo que te pedimos es misericordia, te pedimos piedad, te pedimos perdón, Señor, y nos volvemos a ti, Padre, y te pedimos que nos conviertas a la verdad, que nos entregues esa salvación y esa vida eterna. Padre, en el nombre de Jesucristo, extiende tu poderosa mano, tu santa mano, y al que no tiene paz, dale la paz. El que no tiene fortaleza, fortalécele, renuévale, Señor. Gracias, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante y tú eres la fuerza de nuestra alma. En el nombre de Jesucristo, y a ti te vamos a glorificar y honrar. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. ¿A quién enviaré? ¿Y quién habrá de ir? ¿Y quién habrá de ir? Pregunta el Señor. Pregunta el Señor. El grande general. El grande general. Oiga, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién habrá de ir? ¿Y quién habrá de ir? Pregunta el Señor. Pregunta el Señor. El grande general. El grande Levantamos la general. mano y le decimos, cuenta conmigo. Cuenta conmigo En la batalla de la hora final. Cuenta conmigo para ser combatiente del mundo vil, del pecado y del mal. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo en la batalla de la hora final. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo para ser combatiente del mundo vil, del pecado y del mal. Contá con nosotros también vos. Que Dios te bendiga mucho y mañana estaremos en nuestra reunión en línea, domingo mañana. Dios te bendiga mucho.